Detén tu paso un instante. Escucha estas ideas por un momento y fíjate qué sientes muy en el interior. Aquel que causa daño a otros se daña a sí mismo. Aquel que ayuda a otros se ayuda a sí mismo aún más. Uno llega a ser aquello que practica. Trata a todos los seres vivos como deseas ser tratado. Tú no eres distinto del resto. Estás hecho de la misma sustancia que ellos. Por eso, en cada pensamiento y en cada gesto, estás unido a los demás de un modo aún más íntimo que la relación entre los órganos de tu propio cuerpo. Hola, muchas gracias por estar aquí. Puedes llamarme Nemo. Hoy te voy a explicar un principio muy antiguo que aparece una y otra vez en el camino espiritual. La ley de causa y efecto, que en algunas tradiciones se le conoce como la ley del karma. No te lo explicaré de forma convencional, sino con una historia muy antigua que ha sobrevivido siendo transmitida de maestro a discípulo. La historia comienza así. Presta mucha atención al relato. En épocas muy lejanas, en tierras que una vez pisó el Buda, solía vivir un joyero reconocido por su inmensa riqueza, cuyo nombre era Pandú. Cierta mañana, mientras viajaba en su lujoso carruaje rumbo a la ciudad de Varanasi, Pandú se sentía profundamente complacido. El aire aún conservaba la frescura de una tormenta reciente y su mente se llenaba de entusiasmo al pensar en las joyas que vendería al día siguiente. Todo parecía alineado a su favor. Fue entonces cuando, a lo lejos, notó la figura de un monje caminando al borde del camino polvoriento. Su andar era sereno, la espalda erguida, el paso firme. Pero más allá de su porte, lo que llamaba la atención era una calma profunda que parecía envolverlo, como si caminara acompañado por algo invisible, sutil e imperturbable. Pandú pensó para sí mismo: si ese monje se dirige también a Varanasi, le invitaré a subir. He escuchado que estar cerca de quienes siguen el Dharma trae bendiciones. Ordenó detener el carruaje a su esclavo, un hombre corpulento llamado Mahaduta. «Venerable maestro del Dharma», dijo Pandú, abriendo la puerta, «¿aceptarías viajar conmigo hasta Varanasi?» «Iré contigo», respondió el monje, «si entiendes que no tengo bienes. Mi única ofrenda es el Dharma». «Acepto», dijo Pandú. Durante el prolongado trayecto, el monje Narada compartía con serenidad algunas enseñanzas esenciales sobre el karma, la antigua ley universal. Cada ser teje su propio destino a través de sus actos, dijo con voz suave y firme. Las acciones justas atraen bienestar naturalmente, mientras que los actos guiados por la codicia terminan regresando siempre con la misma intensidad con la que fueron emitidos originalmente. Pandú escuchaba con agrado inusual. Aquellas palabras le parecían sensatas, lógicas y necesarias. Él era un hombre práctico. Amaba las ideas claras y tangibles para su negocio. Y aunque lo ignoraba, raíces profundas latían en su interior. Algo en sus vidas pasadas resonaba con la verdad. De pronto, el carruaje se detuvo abruptamente. La madera crujió bajo el frenazo y la quietud del paisaje fue interrumpida por un golpe frío y seco. «¿Qué sucede ahora?», gritó Pandú, dirigiéndose a su esclavo corpulento. «No tenemos tiempo que perder». Varanasi todavía estaba a 10 millas de distancia y el sol ya comenzaba a ocultarse tras el horizonte elevado y amenazante. «Un carromato de campesino bloquea el camino», rugió Mahaduta desde su asiento. «Un tonto con sacos de arroz se ha quedado atascado en mitad de la carretera». Narada y Pandú abrieron la puerta para observar la escena. Unos metros más adelante, un carro destartalado, cargado hasta los bordes,
Yacía detenido con una rueda hundida en una zanja profunda. El campesino, con gesto de preocupación, intentaba reparar una pieza rota del eje con sus manos temblorosas. «No puedo esperar más», exclamó Pandú con una impaciencia que le nublaba el juicio. «Mahaduta, aparta ese carromato ahora mismo». El campesino se levantó alarmado, dispuesto a defender su sustento. Pero Narada giró hacia Pandú con una mirada serena, proponiéndole encontrar una manera compasiva de resolver el conflicto. Sin embargo, antes de que el monje hablara, Mahaduta ya había bajado de un salto. Con una brutalidad desproporcionada, el gigante empujó el carromato hacia la zanja. Varios sacos de arroz se abrieron al caer en el barro, desparramando el fruto sagrado del esfuerzo del agricultor. El hombre corrió hacia Mahaduta, gritando con furia, pero se detuvo al ver su imponente tamaño. Mahaduta respondió con una sonrisa ladina y levantó su puño como amenaza. El esclavo habría disfrutado derribarlo, de no ser porque su amo tenía prisa. Mientras Mahaduta regresaba triunfante al carruaje, Narada descendió en silencio. Caminó hacia Pandú y le habló con una calma que contrastaba con lo vivido. «Estoy agradecido por haber compartido este viaje contigo. Ahora me toca devolver un poco de ese favor, ayudando a aquel campesino a quien acabas de perjudicar. Lo que has hecho hoy regresará a ti, inevitablemente, como el eco de una montaña. Pero si yo puedo aliviar su dolor, tal vez la carga de tu deuda kármica se vea suavizada». Narada hizo una pausa larga y añadió: «Ese hombre fue parte de tu familia en otra vida. Tus acciones están más entrelazadas con las suyas de lo que puedes comprender». Pandú, sobresaltado, frunció el ceño. Jamás había sido reprendido así, pero lo que le indignó fue la sugerencia de que él pudiera estar vinculado espiritualmente con un humilde y pobre campesino. «Eso es absurdo», exclamó. Narada esbozó una sonrisa. «A veces, quienes creen ver con claridad son los más ciegos ante las verdades. Haré lo que pueda para protegerte del daño que tú mismo has iniciado». Pandú, visiblemente irritado, ordenó retomar la marcha de inmediato. Devala, el agricultor, volvió a sentarse en el suelo, a la orilla del camino, y retomó la rueda con manos manchadas de barro. Respiraba con rabia contenida, como quien traga polvo y silencio. Miraba el surco que dejó la rueda, y en su pecho se mezclaban cansancio y orgullo herido. Sentía que la tarde lo observaba y que el barro guardaba memoria de todo. Narada lo saludó con una leve inclinación de cabeza, sin reproche, y colocó ambas palmas sobre el carromato. Empujó con suavidad al principio, luego con decisión. Devala se levantó para ayudar, pero se quedó inmóvil. El monje, de cuerpo ligero, movía la carga como si una fuerza más antigua respirara a través de él. En un instante, el carromato volvió a la carretera, antes de que el campesino alcanzara a sostenerlo. «Este monje debe ser un santo», pensó Devala, sin atreverse a decirlo en voz alta. Quizá los dioses y los espíritus, guardianes invisibles del Dharma, lo acompañan. Tal vez él pueda decirme por qué hoy mi suerte se oscureció. Entre los dos, recogieron los sacos que Mahaduta había arrojado a la zanja profunda y sucia. Levantaron el arroz húmedo, limpiaron el lodo y lo acomodaron con paciencia. Cuando Devala regresó a la rueda para reparar la pieza, miró al monje y preguntó: «Venerable maestro del Dharma, ¿puede explicarme por qué he tenido que sufrir una injusticia así de parte de ese rico arrogante a quien jamás vi? ¿Es razonable?». Narada respondió sin dureza: «Lo ocurrido hoy no es verdadera injusticia.
Has recibido el pago exacto por el daño que causaste a ese joyero en una vida anterior. Devala asintió lentamente. He escuchado a otros decir cosas parecidas, maestro, y nunca he sabido con certeza si creerlas. No es difícil de comprender, dijo Narada. Uno llega a ser aquello que practica. Quien cultiva el bien se vuelve bueno de manera natural, y lo bueno lo visita con igual naturalidad. Con la maldad sucede igual. Los actos dañinos forjan un carácter torcido y una vida áspera. Todo lo que has pensado, dicho y hecho te ha moldeado hasta este instante, y en ello viajan también las semillas de tu mañana. Esa es la ley de causa y efecto. Esa es la ley del karma. Puede ser, murmuró Devala con amargura, pero yo no soy un mal hombre, y mire lo que me ocurrió de pronto. Narada lo miró con calma y preguntó, dime con sinceridad, si el carruaje del joyero hubiese sido el que bloqueaba el camino, y tú llevaras a un conductor tan bravucón, ¿no habrías hecho lo mismo? Las palabras lo dejaron mudo. Entendió que su mente ardía en deseos de venganza oculta. Había imaginado, con cierta vergüenza, volcar el carruaje del rico y seguir su viaje con orgullo, mientras el ricachón quedaba revolcado en el barro sucio y frío. Sí, maestro del Dharma, admitió. Es verdad. Luego guardaron silencio hasta que la pieza quedó lista y la rueda volvió a su sitio. Devala continuó cavilando en las palabras del monje. Aunque jamás fue a la escuela, era un hombre atento. Miraba los sucesos como señales claras y buscaba el porqué oculto detrás de cada golpe del destino. Le pareció que la vida le pedía una respuesta distinta a la costumbre. Sentía la tentación de aferrarse a su orgullo, pero también una esperanza, como una lámpara encendida en el pecho. Miró el camino polvoriento y decidió escuchar, aunque no entendiera todavía. De pronto se detuvo, como si el pensamiento le quemara la lengua, y dijo, esto es terrible. Ahora que el joyero me hirió, yo tendré que devolverle el daño. Luego, él me lo devolverá a mí, y yo volveré a herirlo. Así nunca terminará esta cadena. Narada lo observó con compasión y respondió, no tiene por qué ser así. Dentro de cada persona vive el poder sagrado de elegir, hacer el bien o el mal. Encuentra una manera de pagar a ese joyero orgulloso, con ayuda, no con daño. Entonces, el círculo se romperá para siempre. Devala asintió con duda mientras subía a su carromato. Creía al maestro, pero no veía cómo podría cumplirlo. ¿Cómo podría un campesino pobre ayudar a un hombre tan rico? Invitó a Narada a sentarse a su lado, tomó las riendas y el caballo avanzó unos pasos. Apenas empezó a caminar cuando se detuvo de golpe. «Una serpiente en la carretera», gritó Devala. Narada miró con más atención y vio que no era una serpiente, era una bolsa. Bajó del carro, la recogió y sintió su peso. Estaba llena de oro puro. «La reconozco. Es de Pandú, el joyero», dijo el monje. La llevaba entre sus piernas en el carruaje. Debió caer cuando abrió la puerta para asomarse y verte. ¿Ves? Tu destino y el suyo siguen unidos de forma extraña. Puso la bolsa en las manos de Devala y añadió, «Aquí tienes tu ocasión de cortar las ataduras de violencia. Cuando lleguemos a Varanasi, ve a la posada donde se hospeda y devuélvele el dinero. Pedirá perdón. Dile que no guardas rencor alguno. Escucha bien. Ustedes se parecen más de lo que creen y prosperarán o fracasarán juntos según sus acciones». Devala obedeció. No sintió deseo de quedarse con el oro. Solo quería saldar su deuda kármica con el joyero. Al caer la tarde en la bulliciosa Varanasi, Devala siguió el consejo del monje. Con la bolsa bien sujeta,
Caminó hasta la posada donde solían hospedarse los hombres adinerados y pidió ver a Pandú. El posadero lo examinó de arriba abajo con mucha frialdad, y el desdén se le dibujó en la boca al ver la ropa humilde y sucia del agricultor. ¿Y quién debo decir que quiere verlo en este preciso momento?, preguntó. Dígale simplemente que un amigo ha venido a verlo, respondió Devala, sin alzar la voz. Pasaron pocos minutos de silencio. Pandú entró en la habitación donde Devala esperaba, y al ver la bolsa extendida entre sus manos, se quedó mudo. Sorpresa, vergüenza y alivio le cruzaron el rostro. En cuanto pudo reaccionar, giró sobre sus talones y salió corriendo al pasillo, gritando con una desesperación real. «¡Paren! ¡Paren de golpearle de inmediato!». Devala había oído quejidos desde una habitación contigua y pensó que alguien ardía de fiebre. Al poco, apareció un hombre alto y corpulento, con la espalda desnuda marcada por la sangre y amoratada por los golpes. Era Mahaduta, el esclavo del joyero. Tras él venía un soldado con un látigo en una mano y un palo en la otra. Al ver a Devala, Mahaduta se quedó perplejo y dijo, con la voz rota: «Mi amo pensó que yo había robado la bolsa de oro. Hizo que me golpearan para que confesara. Este es mi castigo por haberte hecho daño obedeciendo sus órdenes injustas». Y, tambaleándose, sin mirar a su amo ni decirle una palabra, salió y se perdió en la noche profunda. Pandú lo siguió con la mirada triste. Sintió que debía hablar, que debía pedir perdón, pero el orgullo le cerró la garganta delante de aquellos extraños. El joyero no había tenido la oportunidad de saludar a Devala ni de tomar su bolsa. Justo cuando iba a hablar, entró un hombre corpulento vestido con sedas ricas, hablando a gritos. «Pandú, ya me contaron lo que pasó realmente. La rueda de la fortuna gira, ¿no es así? Hace 10 minutos parecía que estábamos arruinados y ahora todo vuelve a estar bien. Vamos, toma la bolsa y dale las gracias a este buen hombre». Pandú tomó la bolsa, inclinó apenas la cabeza hacia el agricultor y confesó con un hilo de humildad: «Me porté mal contigo y tú me pagas con ayuda. No sé cómo podré pagarte lo que has hecho por mí hoy. Recompénsalo pronto, Pandú», insistió el hombre rico. «Recompénsalo ahora mismo». Devala se inclinó ligeramente y respondió con calma, como quien ya eligió un camino superior: «Te he perdonado y no necesito recompensa. Si no hubieras ordenado volcar mi carro, quizá nunca habría conocido al monje Narada ni escuchado sus enseñanzas, que me han beneficiado más que cualquier cantidad de dinero. He tomado la resolución de no volver a dañar a ningún ser vivo, porque no quiero que me alcancen otra vez calamidades nacidas de mis propios actos. Esa decisión me hace sentir seguro y dueño de mi vida de un modo que jamás había sentido antes». «Narada», exclamó Pandú. «Así que él te enseñó. A mí también me instruyó, pero temo que no escuché bien sus palabras. Toma esto, buen hombre». Y dejó en las manos de Devala varias piezas de oro de la bolsa. «¿Sabes dónde se hospeda el venerable maestro en Varanasi?». «Sí», contestó Devala. «Lo dejé descansando en el monasterio junto a la entrada oeste. Me pidió que te dijera que puedes visitarlo mañana por la tarde». Pandú se inclinó otra vez, esta vez con más dignidad y verdadera reverencia. «Ahora sí tengo una deuda contigo», dijo Pandú. «Narada me habló de esto. Tú y yo fuimos parientes en vidas previas, y nuestros destinos discurren juntos. Hasta hemos encontrado juntos al mismo gran maestro espiritual». El hombre rico había estado escuchando con mucha impaciencia,
como si cada segundo le costara dinero. Alzó la voz y dijo: Sí, toda esta cháchara filosófica está muy bien, pero ahora hablemos de negocios. Y, girándose hacia Devala, continuó: Deja que me presente. Soy Malika, el banquero, amigo de Pandú. Tengo un contrato con el secretario del rey para proveer el mejor arroz para su cocina, pero hace 3 días mi competidor, deseando mi fracaso frente al rey, compró todo el arroz en Varanasi. Si no hago la entrega mañana, estaré arruinado. Pero ahora, amigo mío, tú estás aquí, y eso es lo que importa. Sus preguntas salieron como flechas. ¿Es tu arroz de primera calidad? ¿Fue dañado por las acciones de Mahaduta? ¿Cuánto arroz tienes? ¿Tienes algún acuerdo para venderlo? Habla. Devala sonrió ante la impaciencia del banquero. En su mirada había serenidad. Comprendía que la vida abre caminos extraños cuando uno decide actuar con rectitud, sin temor. Y respondió: He traído 1.500 libras de arroz de primera calidad. Solo uno de los sacos se mojó un poco en el barro. No tengo nada apalabrado y tenía previsto llevarlo al mercado mañana por la mañana. Espléndido, espléndido. ¿Al mercado dices?, exclamó Malika, frotándose las manos. Supongo que aceptarás el triple de lo que obtendrías en el mercado, ¿no? Lo aceptaré, respondió Devala. Claro que sí, dijo el banquero. Llamó a sus sirvientes e hizo que descargaran el carro de Devala inmediatamente y se dispuso a pagarle generosamente. Al mismo tiempo que contaba y ponía las monedas de oro en las manos del campesino, le dijo a Pandú: Un hombre nunca sabe de dónde vendrá la ayuda cuando la necesita. Nunca pierdas la esperanza, pues la vida es un maravilloso misterio. Y esto completa el pago. Luego, mirando a Devala, añadió con una risa: No lo malgastes en el juego, y se retiró riéndose para continuar con su cena. Devala no tenía intención de gastarlo en juegos o apuestas. Ya había tomado la resolución de ir al monasterio donde vivía el venerable Narada y ofrecer la mitad de su beneficio a la triple joya. El resto lo llevó a su casa y lo usó con cuidado, según lo necesitaba. Desde ese día vivió prósperamente, y por su honestidad y sabiduría, su pueblo llegó a verlo como líder. Al día siguiente, ya avanzada la tarde, Pandú caminó hasta el monasterio situado junto a la entrada oeste de la ciudad. El bullicio de Varanasi sagrada quedó atrás, y el aire allí parecía más claro, como si el silencio tuviera peso físico. Narada lo recibió en la sala de huéspedes, con la misma serenidad absoluta con la que había caminado por la carretera. Después de oír al joyero relatar lo ocurrido en la posada, el monje le dijo: Aún cargas muchas dudas. Preferiría no darte la explicación completa de lo que pides, porque tu mente, tal como está ahora, no la aceptaría. Tu fe todavía no es tan íntegra como la del agricultor Devala. Por eso tendrás que atravesar más pruebas antes de convertirte en un verdadero discípulo del Buda. Pandú bajó la mirada y respondió con humildad: Venerable maestro del Dharma, le ruego que me lo explique. Así podré seguir con mayor fidelidad sus consejos. Muy bien, asintió Narada. Guarda lo que voy a decirte y medítalo. Tal vez más adelante, cuando el corazón se ablande, llegarás a comprenderlo. Ya te he mostrado que cada uno crea su destino por lo que hace. Tu amigo Malika, por ejemplo, posee muchas bendiciones, aunque poca sabiduría. Él habla de una rueda de la fortuna que gira misteriosamente. No hay misterio, todo tiene una raíz precisa. Su prosperidad y su alegría dependen únicamente de sus acciones, sus palabras y sus pensamientos. Vida tras vida ha sido rico y feliz, porque vida tras vida ha sido amable y generoso.
No imagino que él tratara a un esclavo como tú trataste a Mahaduta. Al escucharlo, Pandú recordó el rostro de Mahaduta bajo el látigo y por primera vez intuyó que su ira había sembrado algo oscuro. En el fondo, una vergüenza silenciosa comenzó a abrirle espacio a la lucidez. Es verdad, admitió Pandú. Intentó detenerme, pero yo estaba furioso y no lo escuché. Sí, dijo Narada, inclinando la cabeza. Y no creas que estás libre de la deuda que contrajiste con Mahaduta cuando lo hiciste apalear con crueldad y sin razón. No estás solo en este mundo, y tus actos no se disuelven en el aire. Recuerda, tarde o temprano, cada acción, sea buena o mala, grande o pequeña, regresa del mismo modo y en la cantidad exacta. Por eso existe el dicho: planta legumbres y cosecharás legumbres. Planta melones y cosecharás melones. Narada dejó que el silencio asentara esas palabras y continuó. La bondad trae cosas buenas. La maldad arrastra cosas malas. Trata a todos los seres vivos como deseas ser tratado. Tú no eres distinto del resto. Estás hecho de la misma sustancia que ellos. Por eso, en cada pensamiento y en cada gesto, estás unido a los demás de un modo aún más íntimo que la relación entre los órganos de tu propio cuerpo. Si logras comprender esto en el corazón, prosiguió, el deseo de dañar se apagará, porque reconocerás que los otros son iguales a ti. Sentirás su sufrimiento como si fuera tuyo, y nacerá en ti el impulso de ayudar. Deja que este verso te guíe. Aquel que causa daño a otros se daña a sí mismo. Aquel que ayuda a otros se ayuda a sí mismo aún más. Para encontrar el camino puro, el sendero de luz, abandona la falsedad de que tienes un ego. Pandú se levantó y se postró 3 veces ante el maestro del Dharma, algo que nunca había hecho con nadie. Luego dijo: no olvidaré sus palabras, maestro. Estableceré un monasterio en mi ciudad natal, Kaushambi, para que su gente tenga la oportunidad de escuchar este Dharma maravilloso profundo. Solo espero que, con su compasión, me ayude a cumplir el voto que hoy pronuncio. Esta historia no termina aquí. Al joyero y al ladrón aún les aguarda un largo trecho por recorrer para cumplir con el destino inevitable que la ley del karma les tenía preparado. No te pierdas la continuación de este relato sagrado, donde el Buda mismo interviene para cerrar finalmente este círculo. Hasta la próxima, buscador del sendero.